Askirukipan takanitaki. Askerikipan yatichiri. Kipanaya tichiri. Asquiero que panaya tichiri. Waliki Asquiero que panaya tallantañani, hayñutañani, takini, micrófono na kantesipkam, maya, paya, kimsa. Wari wawita Wita wikun wawita hiwa wawita ki. wawita. Wari Wari wawita wawita wikun wawita hiwa hiwa wawita ki. wawita. Aukinirista taikinirista Uiwararitas uiwaripitaspa. Aukinirista taikinirista uiwararitas uiwaripitaspa. Acá Akakulusa kaya kulusa hatamaki. Tamaki. Akakulusa kaya kulusa hatamaki. Wari Wari wawita wawita wiku kutin wawita. hakitasma. Kutin kakitasma. Wari wawita Wari wawita kutin wiku wawita. hakitasma. Kutin kakitasma. Mil wawita Mil hakiwawa wawita haki wawapa wakaitatamaki. hachatamaki. Mil wawita Emil hakiwawa wawita haki wawapa wakaitatamaki. chatamaki. Oriniritza Nirista porqueniritza porquenerista oiwasisquirisma. uiwasikirisma. Oriniritza Corinerista, porqueniritza porquinerista, oiwasisquirisma. uiwasikirisma. Waliki takini kallantañan ay Marieta Kawimpi, ¿ya? Anterior clase hemos visto lo que son los meses del año. A ver, tañani. Elsa Sarabia, ya se Elsa, kuna tanza. Asquiero que panaya ya tichiri. ¿Qué mes es hoy? Ay, se me perdió. Kuna tanza. Ay, Kasawi Paxigua. Ya, o tanwa, ¿no? La pregunta es, ¿en qué mes estamos, no? No es qué meses. Ya, pero pasa. Vilma Choque, Juti, una paxiniza. Llamay Paxiniwa. Vale, que muy bien. Lola Daisy Jiménez, Pasirij, kuna paxinza. No le escuché bien. Pasirij, kuna paxinza. Estoy desde mi celular y no le escucho bien, profe. Porque he viajado. Kuna paxinza. Una Paxinza. Am, pa, no, una Paxinza. Anatagua. ¿No? Y además la respuesta, ni el mes ni la respuesta es correcta. Mm, Ay, no recuerdo ahorita, profesor. A ver, Alejandro, Pasirij, kuna paxinza. Askerikipan yatichiri. Pasere achoka pasinwa. Ok, muy bien. Vale, que ponen. Excelente. Bien. Van a practicar. Si no practican, no sé qué va a pasar. No van a aprender. Solo estoy repasando las preguntas que ya hemos escrito y se supone que ustedes han practicado, ¿no? Ya. Entonces, eso es en respecto a lo que son los meses, ¿ya? Ahora, días de la semana. ¿Cómo se dice día? Uru. Uro. ¿A ver? Entonces, uro. ¿Cómo sería días? Urunaka. Urunaka. Eso. Urunak. Urunaka, ¿no? Urunaka. Pero hemos dicho, ¿cómo se dice semana? ¿Cómo se dice? Parquín. No se ve su pantalla tichiri. Ya, pero ¿cómo se dice semana? Pache Urunaka. ¿No? Pachana.
Eso, Pachana. pachana, ¿no ve? Ya. Entonces, ahora simplemente vamos a manejar como días, ¿ya? Como días. Entonces, aquí vamos a mostrar, vamos a especificar cuáles son los meses del día, ¿ya? O perdón, los días de la semana. Empezamos. Un ratito, espérenme. Ya, Chacuich, Callantañame. Entonces, Urunaka va a ser días, ¿no ve? Días. Ahora vamos a empezar por los días de la semana, ¿ya? Vamos a empezar por lo que es el lunes. Parsi, ¿qué es Parsi? Luna. Mes. ¿No? Entonces, Parsi, Uru. Martes, Sahra, Uru. Miércoles, Pacha, Uru. Jueves, Illapa, Uru. Jueves, viernes, Ñanqa, Ñanqa, Uru. Sábado, Samaña, Uru. Y domingo, aquí hay un error. Domingo, Inti, Uru. Ya, desde mi percepción, estos días de la semana eh, son parecidos al español, ¿no? Entonces tiene que ver algo de religiosidad incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Parsi, lunes igual es de eso, ¿no ve? En inglés igual, ¿no ve? Monday, ¿no ve? Entonces, viene de luna, ¿no? Ahora, en Aymara tal vez lo relevante es que como hay días buenos, hay días malos, ¿ya? Ahora no me refiero que el día es malo, sino el nombre, ¿no? Del día, ¿no? Por eso es que estos días, los martes y los viernes, hay muchas creencias, ¿no ve? Por ejemplo, los que tienen negocio están fumando cigarro, si les da sueño ya están pensando, ¿no? De que alguien le está maldiciendo, ¿no ve? Tienen que pichar coca, ¿no ve? Entonces, es por eso, ¿no? Y van a ver siempre hay algunos lugares, estos días van a estar llenos, ¿no? Por ejemplo, la curva de la autopista, ¿no ve? Ahí estos 2 días se llena de personas, ¿no? Entonces, uno es para curarse, ¿no? Entonces, si creen que están mal o tienen maldición o alguien les ha embrujado, no sé, estos días son para eso, ¿no? Entonces, te curas de eso, ¿no? Te curan de eso. Ahora, algunas personas ahí de mala fe también quieren hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, estos días también es, ¿no? Por eso esa creencia, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, los que son yatiris, los que miran coca, por ejemplo, no miran estos días, ¿no? Porque supuestamente estos días ellos no van a poder predecir, ¿no? Pero hay otros aquí en la ciudad que cualquier día miran nomás, no importa, ¿no? Entonces, ya es tema mercantil, ¿ya? Entonces, esto Sahra, Ñanca es malo, ¿ya? Es malo. Pacha es tiempo, ¿no? Tiempo, tienen una lecturita, creo que no les he vuelto a compartir, pero a que ya ves, ya les he compartido porque lean, ¿no? Entonces, Pacha no va más allá de tiempo y espacio, por si acaso, ¿ya? Y Yapa es rayo, ya es el relámpago, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces en el campo existe eso, ¿no? Entonces, digamos, ha caído el relámpago, tú no sabes dónde ha caído, caminas
no sé, o te sientas y justo había sido ahí, ¿no? Y te enfermas, segurito que te enfermas, ¿no? Pues vas donde ya tira y te dice, ah, juntura rayuru que sarjatatatajá, dice, ¿no? Entonces, a un lugar donde ha caído recientemente el rayo, habías andado, habías caminado, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿qué día te va a curar? Ah, un día jueves te va a curar, ¿no? Otro día no tiene efecto, ¿no? Entonces, tiene que ver netamente con lo que es la cosmovisión, esto, ¿ya? Por ejemplo, decía, hay días malos, ¿no? En el sentido de que estos días son para esas cosas, ¿no? Entonces, en el Aymara siempre hay esa dualidad, ¿no? De bueno, malo, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no ve? Entonces, siempre hay esa dualidad, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso. Ahora, Samaña, ¿no? Por eso decía algo de religiosidad, ¿no? Samaña es descanso, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, día del descanso más o menos, ¿ya? Y Inti es el sol, ¿ya? Es el sol, ¿ya? Sol, entonces día del sol, igualito, ¿no? En inglés, ¿no? Sunday, ¿no? En español nomás es domingo, ¿no? Tal vez también tiene este origen de esa forma, ¿ya? Entonces, esos son, ahora en algunos libros puede haber algunas variantes de algunos días, ¿ya? No hay problema. Ahora, hoy en día, básicamente nadie conoce de esta forma los días en el campo, ¿no? Todos utilizan el español, ¿no? Entonces, simplemente aymarizado, ¿no? Lunes, luniza, ¿no? Martes, martiza, miércoles, mirculiza, ¿no? Entonces, como no hay vocales, entonces fonetizado simplemente, ¿ya? Entonces, estos serían los días de la semana. Entonces, en base a eso, ahora vamos a hacer preguntas también, ¿ya? Entonces, preguntas, ¿no? La primera pregunta, cuna, ¿qué es cuna? ¿Qué? 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 Entonces, ¿Qué, uru, ¿qué es? ¿Qué día? Día. qué día? Entonces, cuna, urus. Igualito hemos dicho, cuna parcisa, ¿no ve? Igualito, ¿no ve? Parsi, ¿no? Ahora, exactamente es lo mismo, cuna urusa, ¿no ve? Entonces, puedo decir aquí, ahora puedo especificar en algunos casos aquí, mira. Hichuroj, ¿qué es hichuro? Hoy día. Hoy, Día, ¿ve? Hichuroj, cuna urusa, ¿qué estoy diciendo? Hoy, ¿qué hoy día qué es? día es. Hoy, ¿qué día es? ¿No ve? Entonces, la respuesta simplemente ¿Qué sería, día es hoy? ajá, entonces la respuesta va a ser hi churoj, ¿no ve? Ñanqa, Agua. ñanqa, uru, wa, Bueno, ¿ve? Entonces, ñanqa uru es viernes, ¿no ve? Hemos dicho, ¿no ve? Está, ¿no ve? Y simplemente como afirmamos, wa, ¿no ve? Exactamente lo mismo, ¿no ve? Ya, a ver, vamos a preguntar. Yo voy a decir cualquier día, ¿ya? Y ustedes, en función a eso, me van a responder, ¿ya? A ver, Cuyaca Katia, hoy es miércoles, ¿ya? Hichuros kuna urusa. ¿Dónde está Katia? A ver, Cuyaca Sonia Elba, estamos en lunes. Hichuros kuna urusa. Hichurus, Paxi, Urua. Ya, muy bien. Gilata Darío, estamos en sábado. Hichuros kuna urusa. Hichuru, Saña, Samaña, Urua. Ya, muy bien. Cuyaca Rosemary Chuquimia, estamos en jueves. Hichuros kuna urusa. Eh, Hichuruk, Han, Amtasti, miércoles está bien. No, pues, te he dicho que hoy día es jueves. Hichuros kuna urusa. Ah, Hichuruk, jueves agua. Ya, pero aquí hemos escrito, ¿no? No ha tomado nota en su cuaderno. Sí, A mi ver, internet está. Cuyaca Fanny Quinto. Estamos en domingo. Hichuros kuna urusa. Hichurus, Inti, Urua. Ya, muy bien. ¿Ve? Eso, la primera pregunta, con tiempo presente continuo, ¿no? Presente vamos a hacer en este caso. Ya, Hichur, hoy, ¿no? Ahora, Wasuru, ¿qué significa Wasuru? Ayer. Ayer. Guasuru, Wasuru, oye. Kuna,
Urun, esto viene del ni, ¿ya? El sufijo ni. Pasado sin la i. Igualito hemos hecho en meses, ¿no? Guasuroj kuna urun sa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué día fue ayer? ¿Ayer qué día era? Exactamente. Entonces, ayer era jueves, ¿no? Entonces, Wasuroj, mira la respuesta, ¿no? Wasuroj, exactamente estoy repitiendo, ¿no? Y pongo Illap Urun Wa. Wasuroj Illap Urun, aquí está, ¿no? El ni, pero con edición, como está en aquí, la respuesta, ¿no? Wasuroj Illapa Urun, a ver, sin edición vamos a hacer. Illapa Urun Wa. ¿Ya? Bien, ¿se entiende, no ve? ¿Janaja ya? No, ya chiri. Ya, entonces vamos a hacer la prueba igual. A ver, Juliaca Carmen, Portugal. Wasuroj kuna urunza. Juliaca Carmen, Wasuroj kuna urunza. No, no está Carmen. A ver, Daniel Alberto Flor, Wasuroj kuna urunza. Y Illapa, Uruguay. Pero te falta la N. Eso marca Ah, si es pasado o futuro, ¿ya? A ver, supongamos, Celia Mamani, supongamos que hoy estamos en miércoles, ¿ya? Wasuroj kuna urunza. No está Celia, a ver. Elisa Yanki, Wasuroj kuna urunza. Estamos en miércoles. U- Uruguay. Yo, Guasuru Pichiri, no Sahara. había prestado atención, estoy trabajando. Gracias. Wasuroj kuna urunza. Estamos en miércoles. Guasuru Sahara Irwa. Ya. No sé, algunos no están no, tomando nota, no sé. Ya, futuro. ¿Cómo se dice mañana? Haruru. La otra opción, Arumantu. cualquiera de los dos, ¿ya? Vamos a decir, utilizar karuru, ¿ya? Karuru, kuna, uru, ni, sa. Entonces aquí no hay elisión vocálica del sufijo ni. Mira, ni. Y ¿ve? Entonces esta es la pregunta. Esto también es la pregunta. ¿Ve? Esto es la pregunta ahora. ¿No ve? Tiempo futuro. Entonces ahora preguntamos, ¿no ve? A ver, Elam Calderón, Karuro Kuna Urunisa. Haruro Samaña Uruniwa. Ok, muy bien. Patricia Fernández Manchego, estamos en domingo. Karuro Kuna Urunisa. Estamos en domingo. ¿No estás, Patricia? A ver, Quinteros Laura Ebert. Estamos en domingo. Karuro Kuna Urunisa. ¿No? A ver, seguimos. Bianca Paco, estamos en domingo. Karuro Kuna Urunisa. Haruru Paxi Uruniwa. Ok, muy bien. Waliki, ¿no? Entonces simplemente digo Karururoj, ¿no ve? En este caso, digamos, Samanya Uruniwa. ¿Ve? Exactamente como hemos visto, ¿no ve? Samanya Uruniwa. ¿Ve? Samanya Uru es sábado y afirmamos, wa, ¿no ve? O puedo decir directamente desde aquí la respuesta, ¿no ve? Samanya Uruniwa, ¿no ve? Porque aquí ya me está aclarando, ¿no ve? Sí, ya me está diciendo. Entonces,
puedo expresar de esa forma, ¿ya? Oleg, tres preguntas. A ver, en español, ¿qué preguntas más podemos hacer con días? ¿Alguna pregunta más que podamos formular en español con días? ¿Qué día es tu cumpleaños? Eso ya hemos preguntado, ¿no ve? Pero podemos especificar. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que podamos hacer? Pregunta de fin de semana. ¿Qué harás? ¿Con qué día vas a venir? No escucho nada. ¿Qué día vendrás? Eso. Ah, ya. Exactamente es la primera pregunta. Mira. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué día vendrás? Dice, ¿no? La primera pregunta. Una urusa, ¿no? Ahí Ujú. está. Entonces, simplemente ahí colocamos el verbo. Levanté la Una mano. urusa, Ajá. digamos, venir, ¿no? Ju, ta, ta. Tiempo futuro siempre es con diéresis, ¿no ve? ¿Recuerdan? Jutaña es venir, ¿no ve? Jutata, esta terminación simplemente es de la segunda persona. Una urusa jutata, ¿no ve? Ahora, esta pregunta podemos traducir o podemos expresar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, ¿qué día vamos a, o qué día vas a viajar? ¿Qué día vas a jugar? ¿Qué día vas a, no sé, puedo preguntar lo que sea. Lo único que va a cambiar, este es este verbo de jutaña. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué día vas a jugar? ¿No? ¿Qué día Entonces, viajamos? jugar es anataña. Ujú. Anataña. Ujú. Para conjugar, simplemente se quita el sufijo ña. Y aquí, como es futuro, simplemente ponemos diéresis. Entonces, kuna urusa anatata. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué, qué día vas a ¿Qué día jugar? vas a jugar? ¿Qué día ¿Qué día vas vas a a jugar? jugar? Ahora esto puede ser otro verbo. A ver, otro verbo. A ver, digamos, ¿qué día vas a vender, digamos, ¿no? Entonces, vender es alja ña, ¿no ve? Entonces, quitamos el infinitivo ña, a esta vocal le colocamos la diéresis, ¿no? Kuna urusa alja ta, ¿no ve? Quiero decir, ¿qué día vas a cantar, ¿no? Cantar es jai liña, ¿no ve? Entonces, simplemente quitamos la ña y aquí colocamos la diéresis a la vocal. Kuna urusa jai ta, ¿no ve? Quiero decir, ¿qué día vas a dormir, ¿no? Entonces, dormir es iki, ña, ¿ve? Quitamos el infinitivo, esta vocal, colocamos la diéresis y ya está. Una urusa ikita, ¿no? ¿Qué día vas a comer, no? Comer es man, a, ña, ¿eh? Quitamos el infinitivo ña, a esta vocal colocamos la diéresis. Ahora es una urusa man, a, ta, ¿no ve? Entonces, eso es en tiempo futuro cuando queremos preguntar a una segunda persona qué día vas a hacer esto, esto, aquello, no sé. ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿ya? Ahora nosotros nos podemos incluir, ¿no ve? Por ejemplo, puedo decir qué día vamos a jugar. O sea, ya me estoy incluyendo yo, ¿no ve? Entonces simplemente digo kuna, urusa, ana, ta, ña, ni. Mm. Ahora, aquí simplemente estamos colocando el verbo completo, anataña, y la terminación ni. En todos, cuando nosotros nos incluyamos, nosotros vamos a hacer de esa forma. Entonces, esto termina, siempre va a ser terminación ni, y aquí podemos colocar cualquier verbo. Digamos, esto dice qué día vamos a jugar, qué día vamos a viajar, ¿no? Saraña ni, verbo completo, ¿no ve? Saraña es ir, ¿no ve? Sarañani.
Kuna urusa, no sé, bailar, ¿no? Tokoña. Kuna urusa tokoñani. Verbo completo, terminación ni. Digamos, ¿qué día vamos a... ¿Qué podría ser? Escribir, ¿no? Ni. ¿Qué día vamos a, no sé, dormir? Iki, ña, ni. Digamos, ¿qué día vamos a, no sé, lo que sea, trabajar, ¿no? Irnaqaña. Kuna urusa irnaqañani, ¿no ve? Entonces, lo único que va a variar es el verbo. Como pueden ver, es el verbo completo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí ha entendido? Sí, soy ya ¿Ya? teacher. Bien, aquí colocaré las respuestas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Kuna urusa jutata, ¿no ve? Entonces, no sé, yo puedo decir directamente, ¿no? Por ejemplo, inti uruwa juta, ¿no? Juta, ¿no ve? Tiempo futuro. Entonces ya no coloca el ta, simplemente directamente, ¿no ve? Inti uru es domingo. Juta, ¿no ve? Tiempo pasado. Vendré, ¿no ve? Ahora aquí, una urusa mancañani, ¿no? Entonces digamos que vamos a comer el día, Tiempo futuro. ya, una urusa, no, es el mismo, esto aquí completamente. Entonces, kuna urusa irna cañani, ¿no? Entonces digamos que vamos a trabajar el lunes, ¿ya? Entonces lunes se dice paxi ur, ¿ve? Paxi ur. Paxi urua, ¿ve? Irna cañani. Exactamente lo mismo. Lo único que hemos hecho, en vez de sa, que es de este pronombre interrogativo, hemos colocado wa, que es afirmativo. ¿Sí? Paxi urua irnaqañani. Ahora, depende qué es lo que me pregunta aquí, ¿no? Es irnaqaña, ¿no? Entonces, trabajar, ¿no? ¿Qué día vamos a bailar, ¿no? Pues digamos que vamos a bailar el domingo, ¿no? Entonces, kuna urusa tokoñani, ¿no? Inti urua tokoñani, ¿sí? ¿Se entiende, no ven? Hanajayahnicha. Nawayatichiri. Ya, ahora yo les voy a hacer preguntas y ustedes me van a responder. Yo me voy a inventar, ustedes se inventan, ¿ya? Kuyaka, Elsa, Sarabia, Kuna Urusa, Sarañani. Em, me perdí. Una rusa. Me perdí, ya te quiere. Ya, ni modo, pues, ya no te rescato ahora, tú tienes que rescatarte solita. A ver, Lisette Gertrudis, Kuna Urusa, Mancañani. Illapa uru mankañani. Ok, Waliki. A ver, Kuyaka Karen Canasa, Kuna Urusa, Jailita. Mm, disculpe, Yatichiri, la última palabra, Jailita. ¿Sí? Jailiña, cantar. Ah, Jailiña. Ah, ok, ya, gracias, Yatichiri. Inti uru, inti uruba Jailinta ñani. Yo te pregunté, vos no, yo no me estoy incluyendo. Kuna urusa jailita. Ah, ok. Entonces, inti uru inti uru Jailinta wia. Ya, pero aquí está la respuesta. A ver, con esto. Ah, en personal. Ah, Yatichiri. Inti urua Jailinta. Jailita o Jailinta, en jailí todo caso. nomás. Ah, Jailin. Entonces, Inti uru Jailin. Entonces. jailiña, ¿ve? Quitamos el infinitivo que sería la ña y a la última vocal simplemente colocamos la diéresis. Ahí está. Cualquier verbo. Ah, ok, ok. ¿Ya? Gracias.
A ver, seguimos. Alexandra Mendoza. Kuyaka Alexandra, Kuna Urusa Aljata. No está Alexandra. Domingo, bien. Ana Karina Ángela, Kuyaka Kuna Urusa Aljata. ¿Puede volver a repetir, por favor? Kuna Urusa Aljata. Am, Pacha, Uruguá, Gilla, Aljaña, Aljata. Aljaña, Kuna Urusa Aljata. eh, Pacha, Uruguay, Aljaña. Pero aquí exactamente es esto, ¿no ve? Ahorita hemos explicado cómo hacemos el verbo. El verbo es aljaña. ¿Qué hacemos? Alja. Sería. Simplemente quitamos el infinitivo ña y a la última vocal, como es futuro, colocamos Aljaña. diéresis. Entonces la respuesta es intiurua alja. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bien, tienen que estar atentos, tienen que tomar nota, ¿ya? A ver, Diana Huaranca, Cuyaca Diana, Kuna Urusa Anatañani. Faxi uruwa anata. No, pero ahora ya te preguntas, Kuna Urusa Anatañani. Ah, faxi uruwa anatañani también. Eso, muy bien. Tiene que diferenciar la pregunta. Uno es solamente pregunto a una persona qué día va a ser, qué día va a bailar, qué día va a jugar, qué día va a estudiar, no sé, ¿no ve? Ahora esto es, ¿qué día vamos a, ¿no ve? Ya me estoy incluyendo yo. ¿Qué día vamos a jugar? ¿Qué día vamos a comer? ¿Qué día vamos a bailar? ¿Qué día, ¿no ve? Ese es esto. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Ah, ¿Janaja ya? Sabe, chiri. Eso. Ya. Nahua. Wally, ya tinta prego, Nahua, ya chiri. tiene que practicar, 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 ¿sí? Si no practican, van a estar siempre perdidos, ¿ya? Ahora, aquí hemos hecho algunas preguntitas más. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Cuyaca, Sofía, Asquiruquipan, Cuyaca, Sofía, Ana Chukimia, Asturugipana y Atichiri. Cuyaca, Hichuroj, Kuna Urusa, uy, la mía tiene situación ahí. Una Perdón, ¿ya? Hichuroj, Kuna Urusa, Kichuru, am, Paxuru, aquí está, incluso está escrito la respuesta, ¿no ve? Una Urusa, Kichuru, Ñanca Urua, Ah, eso, muy bien. Guasuroj, Kuna Urunsa, Uwa, Urungwa, no, Guasuru, Guasuru y Yapa. ¿ya? Kuna Urusa Jutata. Una urusa jutata. Intu, ay, perdón, Rua, Alja, No se te escucha bien. Inti Urua, ¿Qué? Inti Urua, Alja, No, pero esto es en jutata. Jutaña es venir. ay, 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 Inti Urua, Ya, por completo. Inti Urua, Juta, Jutá. Ta, con doble, sí, perdón. Mi micrófono está mal, no sé si estoy gritando ya. Sí, poquito se te escucha. Ya. Waleki ujikisinkam kuyaca.
Ya, entonces, hasta aquí. Hoy hemos visto lo que son los días. Van a practicar. Veo que no están practicando y están perdidos, ¿ya? Todas las preguntas, por ejemplo, estamos haciendo con pronombre interrogativo. En este caso, solamente estamos utilizando el kuna, que es el que, ¿no ven? Ya, y todas las palabras básicamente ya conocen, ¿no? Hoy día hemos aprendido días, ¿no? Nada más. El resto se supone que ya saben, conocen, ¿no ven? Entonces, simplemente es practicar todo lo que hemos visto, ¿ya? Estas preguntas también van a incluir eh, en su conversación, ¿ya? Lo que han escrito. Van a incluir, tal vez pueden dar el contexto, ya verán ustedes cómo lo hacen, ¿ya? Entonces, escriban estas preguntas, parte de su conversación, ¿ya? Parte de su texto que están escribiendo, ¿ya? La siguiente clase vamos a ver lo que son la hora, ¿ya? Y con eso ya estamos casi terminando y después nos va a faltar lo que son los verbos, ¿ya? Y lo que sería algunos sufijos, ¿ya? Y con eso ya estamos terminando. Entonces, ahora les toca solamente practicar, practicar y practicar de todo lo que hemos visto en este nivel de Aymara básico, ¿ya? Ukakam hichur, Tichiri. juturo hikisiñan taqini, ¿ya? Hikisinkam taqini, waliqi para phatam. Sin cambio, Tichiri. Kisinkama yatichiri. Taksi uru kama yatichiri. Kama Paksiurkam taqini.